Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos hasta ahora. Tuvimos un primer encuentro donde hablamos sobre la introducción al libro Tania, vimos el objetivo del libro Tania, que es hacer cercano a cada persona el servicio a Dios, hacer cercano a la persona cómo él puede acercarse a Dios tanto en la acción como en la palabra y principalmente en el pensamiento, en un camino corto y en un camino largo, extenso, con todos los comentarios que vimos ahí, que pueden encontrar este video tanto aquí en Facebook como en YouTube. En el encuentro anterior empezamos a hablar sobre el capítulo 1 y vimos lo que dicen nuestros sabios en el Talmud sobre que antes de que la persona baje al mundo se le hace jurar sea un justo y no sea un malvado. Y aun si todo el mundo por entero te dice que sos un justo, considérate como un malvado. Entonces teníamos que entender qué significaba este juramento, en qué momento se hace este juramento del alma. Y también veo que la gente ya empezó a entrar. Y también tenemos que entender esto de que dice, aun si todo el mundo por entero te dice que sos un justo, tu balance final tiene que ser que sos un malvado. Entonces pregunta acá que si la persona, primero de todo, hay una contradicción talmúdica, porque en otro lugar en el Talmud dice, no te consideres malvado en tu propia estimación. Entonces encontramos dos pasajes talmúdicos, uno contradictorio al otro. Y aparte, bajo la lógica, psicológicamente hablando, si la persona se siente deprimida, si la persona va a estar triste, entonces va a estar deprimida en su corazón y no va a poder servir a Dios con alegría. Y por lo contrario, si la persona no se sienta para nada apenada, entonces obviamente la persona puede llegar, Dios libre, a que no le importe absolutamente nada. Si la persona dice, bueno, estoy mal y no me cambia, eso obviamente no es algo positivo. Entonces el Alter Rebbe, y con esto empezamos el shiur de hoy, y para los que entraron recién podemos ver en los comentarios donde compartimos ahí el Tania, donde lo pueden bajar de la página de Chabad, imprimirlo, seguirlo directamente desde la computadora del celular. Lo primero que tenemos que entender es qué significa un justo y qué significa un malvado, y principalmente qué significa un Beinoní. ¿Por qué? Porque son términos que se usan coloquialmente muy a la ligera. Una persona que es una buena persona se llama un tzadik, una persona que no es una buena persona se lo llama un rayá, pero realmente tenemos que ver en las fuentes cuál es el significado de realmente la palabra tzadik y la palabra rayá y principalmente Beinoní. Entonces vamos a seguir acá en el texto, donde empieza en el renglón en la mitad de la página donde dice en la Gemara. Entonces, en diferentes lugares en el Talmud, en la Gemara, encontramos 5 tipos de personas diferentes. Por ejemplo, dice así, un justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre y un hombre intermedio, el Beinoní. Entonces, vamos un poquitito a entrar en el contexto de este pasaje talmúdico, que nos dice así. Cuando Dios entrega la Torá a Moshe, y Moshe se la entrega al pueblo, entonces, más allá de el momento de la revelación en el monte Sinai, obviamente que Moshe tuvo mucho aprendizaje con Dios y tuvo muchos diálogos y tuvo la oportunidad de preguntar y cuestionar un montón de cosas. Dentro de las cosas que Moshe pregunta ahí, es una de las preguntas más conocidas o más profundas del ser humano hacia la fe. La pregunta es, ¿por qué el hombre bueno sufre y por qué el malvado le va bien en este mundo? No siempre, pero a veces vemos situaciones donde gente buena, donde gente de buen comportamiento sufre en este mundo, y vemos al revés, gente malvada que le va muy bien en este mundo. Entonces, esta es una pregunta que todos nos hacemos, pero lo primero que tenemos que saber es que Moshe, el padre del pueblo judío, fue el primero en preguntárselo a Dios. Moshe mismo le hizo esta pregunta tan profunda a Dios del por qué Dios deja de que en este mundo haya gente que es mala, le vaya bien, y gente buena, le vaya mal. Entonces, esto es de alguna forma lo que nos está diciendo el Talmud. El Talmud habla de que hay 5 tipos de personas, 5 tipos de Yehudim.
Está el justo, está el tzadik que le va bien, está el tzadik que le va mal, está el hombre rayá que le va bien y está el rayá que le va mal. Y como último tenemos el Beinoní. Entonces tenemos que entender qué significa esto. Entonces dice así, la Guemará, en otro lugar, explica, el justo que prospera es el tzadik consumado. El justo que sufre es el tzadik imperfecto. ¿Qué explica la Guemará? La Guemará explica algo muy sencillo de una respuesta. Veo los saludos, después voy a saludar uno por uno, seguimos con el Shiur. La Guemará explica un poco la respuesta para entender cuál es el motivo de que hay gente buena que sufre. El motivo de que hay gente buena que sufre es muy sencillo. Esa gente tzadik, esa gente justa que sufre, en algún punto dentro de sí tiene una falta. En algún momento en su vida quizás cometió una falta. Entonces Dios, ¿qué es lo que dice? Por cuanto que Dios imparte justicia, una de las bases de la fe judía es que Dios juzga al mundo. Entonces Dios dice así, si vos tuviste un comportamiento en tu vida en algún momento incorrecto, tenés dos opciones. ¿Dónde te cobro ese comportamiento? ¿Dónde te hago rendir cuentas sobre ese comportamiento indebido? Tenés dos opciones, en el mundo venidero o en este mundo físico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. El sufrimiento en este mundo físico, por más fuerte que sea, es limitado, tiene un límite. El límite de lo terrenal, el límite de la vida, llega un momento donde concluye. Sin embargo, el sufrimiento en el mundo venidero es eterno, ya que el mundo venidero no necesariamente está regido por el tiempo y espacio. Entonces le dice al justo, como de alguna forma le dice al justo que tuvo una falta durante su vida, te conviene que yo te cobre esa falta en el mundo actual, en el mundo físico. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a poder ingresar al mundo venidero sin ninguna falta. Y ahí va a ser solamente recompensa. Lo mismo, pero al revés. ¿Por qué hay gente rayá, gente malvada, que disfrutan este mundo? Porque seguramente algo bueno tuvo durante su vida esa persona malvada. Entonces Dios dice, ¿dónde me conviene hacerle pagar a este malvado? ¿Dónde me conviene pagarle a este malvado por esa cosa buena que tuvo en su vida? Si le pago en el mundo venidero, entonces va a ser eterna la recompensa. Sin embargo, si le pago en este mundo físico, la recompensa va a ser limitada. Entonces prefiero pagarle en este mundo físico, así en el mundo venidero le hago rendir cuentas por sus errores. Entonces lo que nosotros vemos es totalmente al revés. Nosotros a veces vemos que hay gente buena que le va mal en este mundo y hay gente mala que le va bien en este mundo y decimos, qué injusto que es la vida, qué injusto, ¿por qué Dios no imparte justicia? Y la respuesta justamente al revés, como dice que uno de los sabios talmúdicos se fue de este mundo y volvió. Entonces le preguntaron, ¿qué viste allá arriba? Entonces dijo, Olam Hafuch Raiti, un mundo dado vuelta. ¿Qué significa? Lo que nosotros acá entendemos por bien, ahí arriba es mal. Y lo que entendemos por mal, ahí arriba es bien. Acá en el mundo, cuando un justo sufre, seguramente eso es para limpiarlo y para que pueda entrar en el mundo venidero en forma totalmente limpio. Y cuando vemos un malvado que la pasa bien en este mundo, al revés, le están dando todo acá a este mundo, lo bueno, para en el mundo venidero hacerle pagar por sus errores. Esto es por ahora en términos de una explicación simple y terrenal. Continúa y dice así, en Raya Meemna, Parashat Mishpatim, Raya Meemna es una porción del Zohar, que significa el pastor fiel, que dicen que la autoría de esta porción en el Zohar es misma de Moshe Rabbeinu, que él fue el pastor fiel. En Raya Meemna, en esta porción del Zohar, en la Parashat Mishpatim, ya que el Zohar está dividido principalmente por parashiot, en el orden de las lecturas de la Torá, dice así, se explica que el justo que sufre es aquel en el que su impulso al mal está subordinado a su bondad.
En el Zohar lo explica no simplemente en lo que refiere a las acciones de la persona, como explicamos recién. Por cuanto de que esta persona seguramente tuvo una buena acción o tuvo una mala acción, dependiendo si es un justo o malvado, como explicamos recién, entonces se le paga en este mundo, en el mundo venidero. El Zohar dice un poco más profundo, acá no estamos hablando de las acciones, acá estamos hablando qué es lo que pasa en lo interno de la persona. Porque hay dos cosas, está lo que nosotros hacemos y está lo que pasa dentro de nosotros, en nuestro ser más profundo. Entonces dice el Zohar dice así, el justo que sufre, ¿quién es el justo que sufre? Es esa persona que sin su impulso al mal está subordinado a su bondad. El Zohar dice así, ¿quién es un justo que sufre? Es una persona que realmente en la acción no tiene nada malo, no hizo ni hace absolutamente nada malo. No tiene que ver con una acción, tiene que ver con su ser interior. En su interior, dentro de él, puede tener quizás algo que no sea correcto, pero esto está totalmente subordinado al bien. Y mientras más subordinado y anulado al bien está, entonces más tzadik va a ser. Vemos de acá que el Zohar va un paso más profundo que la parte literal del Talmud. Por eso el Zohar se lo llama la parte profunda de la Torah. Y el Talmud, la Gemara, es la parte revelada de la Torah. Las dos explicaciones son correctas. Todo depende de qué punto de vista uno lo mire. Si yo ahora la cámara la doy vuelta, van a ver una imagen totalmente diferente a lo que están viendo ahora. Pero la situación en este cuarto es exactamente la misma. La pregunta es el observador de dónde está mirando. Las dos respuestas, las dos explicaciones son correctas. Continúa y dice así. Hago una breve pausa y les comparto a la gente que entró recién para que puedan seguir el texto ahí en la página Jabad, y también aprovecho para abrir el espacio para preguntas. Es un espacio donde la gente puede preguntar aquí en los comentarios y dentro de mis posibilidades voy a tratar de responder. Entonces, seguimos con el texto. Dice así, en la Gemara, al final del capítulo 9 de Brajot, se declara también lo que venimos diciendo como en el Zohar, que tiene que ver con no tanto con la acción de la persona, sino con lo interior de la persona. Dice así, que los justos, o sea, los tzadikim, son juzgados internamente por su naturaleza de bien. El tzadik, ¿quién es el que juzga dentro de sí? Es el capítulo 1 del Tania, correcto. ¿Quiénes son los que mandan dentro del tzadik? Su naturaleza de bien. Y esta es la que tiene la última palabra. Análogamente, los malvados son juzgados por su naturaleza de mal. Y esta es la que tiene la última palabra. Es como de alguna forma una pelea interna que tenemos entre dos fuerzas, como ahora en el Tania lo vamos a ver más en detalle, la lucha de las dos almas. En el tzadik puede ser de que haya una voz que diga, hace determinada cosa. Y viene la otra voz y le dice, no, ¿quién tiene la última palabra? Su naturaleza del bien. En el Rashá, ¿quién tiene la última palabra? Su naturaleza del mal. Entonces, continúa el Tania y nos dice lo siguiente. Parece de que este tema, que es un tema archiconocido en el Talmud, la definición de un tzadik, de un Rashá y principalmente un Beinoní, parece que había un gran sabio en la época talmúdica, se llamaba Raba. Entonces Raba le estaba dando una clase a sus alumnos y sus alumnos aparentemente no entendían muy bien, como nosotros ahora estamos un poco perdidos, tendríamos que hacer un mapa de todas las fuentes que dijimos recién. Raba dijo, ¿saben qué, chicos? Yo les voy a traer un ejemplo para que lo entiendan. Raba dijo, yo por ejemplo soy un Beinoní. Raba dijo así, es difícil de entender que es un tzadik, que es un Beinoní, que es un Rashá. Saben que ustedes me conocen bien a mí. Yo soy un Beinoní. Entonces, ¿qué le responde su alumno? El alumno más importante, que se llamaba Abaye. Abaye le dijo, maestro, tú haces que sea imposible. Maestro, tú haces
imposible que otras criaturas vivan. ¿Por qué le dice eso a Abaye? Muy sencillo. Abaye le está diciendo así: si vos sos un Beinoní, o sea, si vos no sos un tzadik y sos simplemente un Beinoní, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? A nosotros nos queda lo que está debajo de vos. Si vos que sos el maestro, si vos que sos el líder, si vos que sos la cabeza, que estás por arriba de nosotros, que sos el ejemplo, sos un Beinoní, entonces nosotros que estamos por debajo tuyo somos simplemente Reshaim. ¿Y qué es lo que dicen nuestros sabios? Que una persona viva, ¿quién es? Un tzadik. Un tzadik es una persona que vive porque está conectado con Dios. ¿Quién es una persona que está muerta? Es un rayá porque está desconectado de Dios. Entonces, si vos sos un Beinoní, o sea que estás agarrado al límite de la vida, porque estás ahí en el medio, nosotros estamos muertos, no tenemos vida, nosotros no tenemos de dónde agarrarnos, entonces nos estás matando a todos. Así le dice Abaye. Continúa el Alter Rebbe y dice así: para comprender con claridad todo esto, porque no es sencillo toda esta discusión talmúdica en diferentes fuentes, es necesario una explicación. Hace falta explicarlo bien, y como dijimos el encuentro anterior, todas estas respuestas no las vamos a tener ni hoy ni mañana. Hay que tener paciencia cuando uno estudia Torá. Normalmente uno tiene que avanzar en varios capítulos, y realmente el Tania va a dedicarle varios capítulos para entender la respuesta de realmente qué es un tzadik, qué es un rayá, y principalmente qué es un Beinoní. Pero hoy vamos a empezar a degustar un poquitito el significado de estas palabras. Y continúa y dice así: y también para comprender la declaración de Iob. Iob es uno de los libros más controversiales del Tanaj. Iob es un libro que nos cuenta la historia de un hombre que le iba todo bien en su vida. Tenía hijos, hijas, tenía propiedades, tenía bienestar, tenía salud. Y de un día para el otro, del cielo, el Satán lo empieza a probar. Y le empieza a ir mal, todo lo que tenía lo empieza a perder. Pero Iob nunca, Dios libre, se debilita en su fe. Pero dentro de esos momentos donde él se cuestionó diferentes temas en la existencia de Dios y en la fe en Dios, sin nunca renegar de Dios, Iob hace una declaración muy fuerte y dice así. Esta es la fuente, la trae el Alter Rebbe en el Talmud en Baba Batra capítulo 1. Dice así: Señor del universo, Dios, tú has creado justos, tú has creado malvados. ¿Qué es lo que está diciendo Job acá? Iob está diciendo, de alguna forma, está eximiendo al mundo del juicio divino. ¿Por qué? Porque cuando él dice: Dios, vos creaste gente justa, vos creaste gente malvada, entonces no los podés juzgar. Si la persona nació justa o si la persona nació malvada, perdió su libre albedrío. Si esa persona ya nació con esa condición que lo condiciona a tener ese comportamiento, entonces Dios no lo puede juzgar. Si el malvado nació malvado, no lo puedes juzgar por su mal comportamiento. Y si el justo nació justo, vos no lo podés premiar por su buen comportamiento. Pero el Alter Rebbe pregunta sobre esta declaración de Iob, dice: perdón, esto va en contra de todo lo que son las bases de fe en el judaísmo. El judaísmo dice claramente: pues él, Dios, no decreta quiénes serán justos y quiénes serán malvados. Dios de ninguna manera hace que la persona nazca justa o nazca malvada. Puede ser que una persona nazca en un contexto donde le va a ser más fácil tener un buen comportamiento, o se le va a dificultar llegar a ser un justo, o se le va a hacer más sencillo ser un malvado. Pero de ninguna manera Dios lo condiciona a hacer eso. Entonces una pregunta a Iob: ¿cómo Iob pudo decir de que Dios decreta y hace nacer a un alma, venir al mundo, quién va a ser justo, quién va a ser malvado? El Talmud nos dice así, que antes de que nazca una persona, Dios agarra a ese alma y dice: esta persona va a ser sana, o esta persona va, Dios libre, tener
sufrimiento de salud. Esta persona va a tener un bienestar económico o va a ser pobre. Esta persona va a ser atractivo o lo contrario, inteligente o no. Y así habla sobre todas las condiciones de esa persona. Eso está determinado desde antes de venir al mundo. Pero hay una cosa que Dios no determina, dicen nuestros sabios: el comportamiento de la persona. ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Qué vas a hacer con esa salud? ¿Qué vas a hacer con esa apariencia? ¿Qué vas a hacer con esa inteligencia? Eso en absoluto no lo decreta Dios. Entonces esto es lo que el Alter Rebbe está preguntando a Iob. ¿Cómo puede ser que Dios esté determinando que una persona van a ser justo o van a ser malvado? Leo los comentarios. Entonces nacemos con las dos almas. Entiendo que esa es la pregunta. Sí, Antonella, nacemos con las dos almas. Adri, antes de nacer somos justos y cuando nacemos nos dan el libre albedrío. Sí, antes de nacer, muy bien Adri, gracias por seguirme Adri, valoramos tu esfuerzo. Antes de nacer somos justos, obvio. Antes de nacer no es que somos justos, no tenemos libre albedrío. Entonces al no tener libre albedrío, la persona no puede ser ni justo ni malvado. Es como que vos digas que un robot es bueno o es malo. No, el robot no tiene elección, está programado a hacer lo que tiene que ser como su programador dijo. El alma antes de venir al mundo no tiene libre albedrío. Esa justamente es la grandeza del hombre cuando viene al mundo, el libre albedrío. Entonces el Alter Rebbe pregunta sobre esto que dice Iob. ¿Cómo puede ser que Iob diga que Dios determina antes de que el alma venga al mundo y condiciona a esa Neyamá si va a ser justo o va a ser malvado? Totalmente contrario a lo que realmente nosotros tenemos como base de fe. Continuemos. También, dice el Alter Rebbe, para los que entraron recién en los comentarios van a ver que pusimos ahí el texto para que lo puedan seguir de adentro. Es muy importante seguir el texto desde adentro. También debemos comprender, dice el Alter Rebbe, la naturaleza esencial, Maut en hebreo, del grado del Beinoní. Tenemos que entender todo muy bien. Tenemos que entender que es un tzadik. No es fácil entender que es un tzadik. Tenemos que entender que es un rayá. Pero principalmente, el libro nos quiere explicar qué es un Beinoní. Porque ese es el objetivo del libro. ¿Qué dijimos en la introducción? En la introducción dijimos que el libro se llama Sefer Shel Beinonim. El Alter Rebbe no escribió este libro para gente perfecta. El Alter Rebbe dice: el perfecto está perfecto. No necesita este libro. ¿Para quién el Alter Rebbe escribe el libro? Justamente para la persona que tiene desafíos, que es el Beinoní, que ahora vamos a aprender. Entonces tenemos que entender principalmente qué es un Beinoní. Y justamente vamos a entender qué es un tzadik y qué es un rayá, en función de principalmente entender que es un Beinoní. Entonces vamos adelante, dice así. También debemos comprender la naturaleza esencial, Maut, del grado del Beinoní. Por cierto, el Beinoní no es aquella en que la mitad de sus acciones son virtudes y la mitad pecados, que es lo que normalmente pensamos. Decimos así: ¿qué es un Beinoní? Hagan la prueba. Salgan un día cuando termine la cuarentena a la calle y pregúntenle a un yehudí qué es un Beinoní. Te van a decir un Beinoní. ¿Beinoní qué significa? El medio, intermedio. Un Beinoní es una persona que tiene mitad de virtudes y mitad de defectos. Entonces el Alter Rebbe dice: no, de ninguna manera podemos decir que un Beinoní es una persona que tiene mitad de virtudes y mitad de defectos. ¿Por qué? Porque si fuera así, ¿cómo podía Raba, quien dijimos antes que él se autodeclaró como Beinoní, equivocarse consigo mismo, clasificándose como un Beinoní? Cuando se sabe, y escuchen esta historia, que su boca nunca cesó de estudiar Torah, hasta que ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él. La historia es muy linda. La historia cuenta que el ángel de la muerte... Les voy a contar una historia dentro de una historia. Dicen que cuando Dios creó el ángel de la muerte, entonces el ángel de la muerte le fue a quejar a Dios y le dijo: me diste un trabajo muy feo, la gente me va a echar la culpa de todo. Entonces Dios dijo: quédate tranquilo, nadie te va a echar la culpa a vos.
de tu trabajo. Le van a echar la culpa al médico, le van a echar la culpa al coronavirus, le van a echar la culpa al accidente, le van a echar la culpa a todo menos... Nadie se va a acordar que por culpa tuya te estamos sacando del mundo. Pero fuera de esta historia, dicen que cuando Dios le da una misión al ángel de la muerte de llevarse una persona de este mundo, el ángel de la muerte baja al mundo, o quizás ya está dando vuelta por acá por el mundo, llega, entra a la casa, le dice a la persona, bueno, te tenés que ir. Normalmente la persona seguramente dice, no, para un segundito que acomodo esto, para un segundito que pago esto, o que le pido para... No. Cuando te tenés que ir, te tenés que ir, ni un minuto antes ni un minuto después. Pero hay una sola condición que Dios le puso al ángel de la muerte para llevarse una persona de este mundo. Si vos te querés llevar una persona de este mundo, no te la podés llevar mientras está estudiando Torah. ¿Por qué? Porque mientras la persona está estudiando Torah, está conectado con la verdad. Y mientras uno está conectado con la verdad, que es Dios, no te puedes ir de este mundo. Entonces, no hay forma que el ángel de la muerte se lleve a una persona mientras está estudiando Torah. Sé que seguramente, acá todo se le viene a mente, bueno, pero hay gente que estudia Torah y se murió en la mitad del estudio. Primero de todo, habría que ver. Pero aún si es así, que una persona estudiando Torah se murió, acá no estamos hablando de estudiar Torah simplemente en el sentido de leer Torah. Estamos hablando de estudiar Torah de verdad, concentrado, con el cuerpo y el alma, entregado, sin ninguna distracción. La persona está en el nivel de estudio de Torah. A ese nivel hay que llevar. Y a ese nivel es lo que está diciendo de que el ángel de la muerte no se lo puede llevar. Entonces, ¿cómo es la historia? El ángel de la muerte, cuando baja y se lo tiene que llevar a Raba, lo ve que está estudiando Torah, pero está estudiando Torah de verdad. Entonces dice, vuelvo en 5 minutos. Vuelve a los 5 minutos, Raba sigue estudiando Torah. Vuelvo en media hora, seguramente tengo otro cliente por ahí. Y así cada vez que él volvía, el ángel lo encontraba a Raba estudiando Torah. Entonces nos cuenta ahí Talmud que el ángel tuvo que tener una estrategia para desconcentrarlo a Raba de su estudio, y en ese momento que Raba se desconcentró, es ahí cuando el ángel de la muerte se lo pudo llevar. La misma historia se cuenta con respecto al rey David, que no se lo podía llevar, y al rey David le gustaba mucho la música, entonces el ángel hizo que sople un viento y toque el arpa que el rey David tenía sobre su cama, y es ahí cuando se lo llevó al rey David. Pero acá, más allá de la historia, la pregunta es la siguiente. Si Raba era una persona que estaba en ese nivel de estudio de Torah, que ni el ángel de la muerte se lo podía llevar, ¿cómo podía considerarse un Beinoní? Un Beinoní, una persona que tiene mitad de pecados y mitad de virtudes, ¿esa es una persona que nunca deja de estudiar Torah? ¡Imposible! Imposible decir que Raba tenía mitad de defectos. ¿Cómo puede ser? Si él tenía mitad de defectos, es obvio que el ángel de la muerte bajaba y se lo podía llevar. Imposible decir. Me vas a decir, dice el Alter Rebbe, me vas a decir, bueno, quizás Raba era un humilde. Entonces Raba realmente, ¿qué es lo que está diciendo? Raba realmente era un tzadik, pero él está diciendo por humildad que era un Beinoní. Pero si vos me vas a decir que él lo decía por humildad de esto, entonces estás diciendo que según esta definición de que un Beinoní tiene mitad de defectos, ¿cómo Raba va a decir por humildad que tiene mitad de defectos? Eso no es humildad, eso es totalmente mentira. ¿Qué es humildad? Humildad no es reconocer, no es negar las virtudes de la persona o inventarse defectos. Humildad significa reconocer que todo lo que uno tiene en este mundo es un regalo del cielo. Pero de ninguna manera humildad significa decir yo hice un pecado que nunca hice. ¿Y cómo Raba puede llegar a decir una cosa así? Entonces dice el Alter Rebbe que estamos obligados a decir que de ninguna manera un Beinoní es una persona que tiene mitad de defectos. Porque si no, como Raba va a decir sobre sí mismo una mentira. Perfecto, por eso el ángel de la muerte no se lo podía llevar al rey David. Muy bien. Entonces, concluimos. ¿Cómo entonces pudo equivocarse en evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? Dios no lo permita. Entonces nos queda la pregunta. La pregunta es, ¿qué es un Beinoní? ¿Qué es un Beinoní? ¿Un Beinoní es un hombre intermedio? ¿Pero qué? ¿Intermedio entre virtudes y defectos? De ninguna manera.
¿Por qué? Porque tenemos un sabio como Raba y tenemos otros fundamentos para decir que de ninguna manera un Beinoní puede ser una persona que tenga mitad de defectos. ¿Cómo Raba podía considerarse a sí mismo como una persona que tenía mitad de defectos si nunca los tuvo? De ninguna manera. Entonces las preguntas que nos quedan para hoy son las siguientes. ¿Qué es un tzadik? ¿Acaso es una persona que puede llegar a tener errores, pero su mayoría son virtudes? ¿Qué es un rayá? ¿Puede llegar a ser una persona que tenga virtudes, pero mayoritariamente defectos? Pero principalmente la pregunta que nos queda para hoy es ¿qué es un Beinoní? Y este es el objetivo del libro. Así que si Dios quiere, nos vamos a volver a reencontrar el lunes que viene. Sé que la pregunta queda, pero paciencia, paciencia. Les quiero contar que yo tengo un Shiur de Tania todos los viernes en ISEG y me parece que hace más de 5 años que lo estamos estudiando y recién vamos por el capítulo 48. Son 53 capítulos, 5 años, 48 capítulos. Así que paciencia es el secreto del aprendizaje. Quiera Hashem que nos volvamos a reencontrar en momentos de alegría, que tengamos una excelente semana. Muchísimas gracias.